Hola, ¿qué tal? Tejedor, tejedora. Hoy vamos a aprender a transformar una bolsita en una bolsita a crochet. Vamos a empezar. Voy a utilizar una bolsa que compré en un bazar. Es de esta medida, de 28 por 35 centímetros. Para que te hagas una idea, vamos a hacer un granny clásico con la combinación de colores que a ti te guste. Como la bolsita no es cuadrado del todo, vamos a hacer lo que es el cuadrado y luego vamos a hacer este extra que tenemos aquí también en el mismo punto. He utilizado esta combinación de colores. Estos 4 ovillos son del mismo hilo, que es de esta marca, en concreto se llaman Piri. Sin embargo, no encontraba este color que me gustaba mucho del mismo algodón, así que he utilizado de la misma casa este otro que es 100% acrílico. El color no es el número 7, es el número 30. El grosor es el mismo, con lo cual pues los he podido combinar así. Vamos a necesitar la agujita que sea acorde a nuestro hilo. Yo en mi caso voy a utilizar una aguja de 3,5 milímetros. Vamos a necesitar unas tijeras, una agujita lanera, una cinta métrica y yo siempre me tengo preparado algún marcador. Además necesitaremos una aguja de coser e hilo. Vamos entonces a empezar a hacer nuestro granny. Nos vamos a colocar así la hebrita en la palma de la mano y vamos a bordear nuestros 2 deditos. Se nos forma una X. Tomamos nuestro gancho, lo pasamos por debajo y cogemos la hebrita de arriba y nos la traemos. Hacemos aquí un puntito de cadena. Vamos a hacer otros 2 puntos de cadena más. Voy a desenredar esta hebrita que tenemos aquí y voy a ajustar un poquito el círculo. Dentro del círculo mágico vamos a hacer 2 puntos altos. Tomando hebra introducimos por el círculo y sacamos. Tomando hebra sacamos por 2, tomando hebra sacamos por 2. Hacemos otro más. Y ahora haremos 2 puntos de cadena de separación. Vamos a hacer ahora 3 puntos altos en el círculo. Dos puntos de cadena y 3 puntos altos de nuevo. Dos puntos de cadena y nuestro último grupito de 3 puntos altos. Dos puntos de cadena, ajustamos el círculo tirando de esta hebrita y vamos a cerrar vuelta buscando la tercera cadenita del inicio de labor. Cerramos así con un punto raso. Hacemos un puntito de seguridad, cortamos hilo y tiramos de este loop ajustando así el puntito. Damos vuelta, ajustamos ahí el círculo y vamos a enhebrar nuestra agujita lanera. Vamos ahora a rematar esta hebrita pasándola así entre los puntos. Yo normalmente regreso a algún punto para anudarlo, sigo avanzando, lo vuelvo a hacer y aquí ya podemos cortar. Vamos a por nuestra segunda vuelta. Vamos a introducir nuestro ganchito por cualquiera de las esquinitas que tenemos aquí. Por ejemplo, en esta. Introducimos el ganchito, nos cogemos nuestra hebra y yo, mira, coloco esta hebrita a este lado, paso mi ganchito por debajo y tomo la hebra de trabajo. Así ya se me queda esa cadenita anudada. Ahora voy a hacer 2 cadenitas más que nos va a contar como punto alto.
Dentro de esa misma esquina voy a trabajar 2 puntos altos. Vamos a formar una esquina, vamos a hacer 2 puntos de cadena. Dentro del mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Ya tenemos aquí nuestra primera esquina formada. Vamos a saltar a la siguiente esquina haciendo un punto de cadena. Y aquí dentro vamos a hacer de nuevo 3 puntos altos. Dos cadenas. Y otros 3 puntos altos dentro de ese mismo espacio. Ya tenemos ahí nuestra segunda esquina. Saltamos a la siguiente esquina haciendo un punto de cadena y de nuevo 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos. Nos vamos a la siguiente esquina haciendo un punto de cadena y volvemos a repetir lo mismo. 3 puntos, dos cadenas de separación y otros 3 puntos altos. Nos queda la última cadenita y vamos a cerrar vuelta igual que hicimos en la anterior, buscando el tercer puntito de cadena. Introducimos por aquí, tomamos hebra y terminamos con un punto raso. Hacemos una cadenita, cortamos nuestra hebra, tiramos del loop y ajustamos. Ya tenemos aquí completa nuestra segunda vuelta. Vamos a por la tercera. Vamos a comenzar de nuevo por una de las esquinitas, nos traemos nuestro siguiente color, nos traemos la hebra, ponemos esta hebrita a este lado y así anudamos. Vamos a hacer otros 2 puntos de cadena. Comenzamos a hacer esquina haciendo 2 puntos altos, dos cadenas y 3 puntos altos. El resto de las vueltas las vamos a hacer como vamos a hacer esta. Así que para los lados vamos a hacer un punto de cadena de separación y vamos a hacer un grupito de 3 puntos altos en el primer espacio que nos encontremos. Saltamos a la esquina con un punto de cadena y volvemos a hacer como hemos hecho hasta ahora en todas las esquinas, los 3 puntos altos, dos cadenas y 3 puntos altos.
Y bueno, vamos a seguir igual. Haríamos un puntito de cadena para saltarnos a este espacio, otro punto de cadena y volveríamos a formar esquina. Igualmente haremos en este lado, en esta esquina y en este lado. Y terminaremos como hemos estado terminando hasta ahora, buscando el tercer puntito de cadena de esta cadenita que tejimos aquí. Así vamos a seguir trabajando. Yo la combinación que hice, como ya sabes, es en malva, blanco, rojo, luego el rosa y luego hice de nuevo la misma serie. Así vamos a seguir trabajando nuestro cuadradito hasta lo grande que sea nuestra bolsita. Yo necesité hacer esa repetición 2 veces y luego ya, de momento he hecho 3 vueltecitas en negro. Voy a seguir trabajando en este otro granny hasta esta vuelta. Voy a hacer una más en negro que iniciada es igual que cualquiera de estas vueltas y luego te enseño cómo continuar con el mismo color. Bueno, llegué por aquí ya a completar lo que es la vuelta negra que te comentaba y vamos a aprender cómo hacer la siguiente vuelta sin cambiar de color. Aquí vamos a buscar el tercer puntito de cadena y vamos a cerrar con un punto raso. Me voy a ir al siguiente punto, que es el punto alto, y ahí voy a hacer un punto raso. En el siguiente punto alto haré también un punto raso. Y ya llegué aquí a lo que es el espacio de cadena. Ahí vamos a hacer un punto bajo y una cadenita. Esto nos va a contar como punto alto. Haremos entonces ahora otros 2 puntos altos, nuestras 2 cadenas y nuestros 3 puntos altos. Y continuamos así haciendo nuestra vuelta igual que hemos hecho las anteriores. Una vez lleguemos a este punto, tras haber terminado la vuelta, cerraré con un punto raso la cadenita de subida que tengo aquí, haré un punto raso en el primer punto alto, un punto raso en el siguiente punto alto y dentro ya de la esquinita haré como ahora, un punto bajo y una cadenita. Bueno, vamos a continuar así hasta tener esta terminada y hacer otra más, que sería la medida que yo necesito para mi bolsa. Vamos a cerrar ahora ambos grannies de manera sencilla, igual que hemos terminado las otras vueltas. Buscamos el puntito de cadena de subida que tenemos aquí, cerramos con un punto raso, hacemos un puntito de seguridad, tiramos del loop y ajustamos. Ahora nos vamos a colocar los grannies, esta es la parte vista y esta es la parte vista, lo que son los delanteros de los grannies. Y vamos a empezarlos a unir por una de las esquinitas. Vamos a unir a punto bajo todo el borde de ambos grannies y vamos a dejar aquí la apertura. Vamos a introducir entonces nuestro ganchito por esta esquinita y por la esquinita del granny trasero. Tomamos nuestra hebra, nos la traemos y hacemos un puntito de cadena. Recuerda ponerte, si quieres, esta hebrita aquí para poderla anudar. Volvemos a introducir de nuevo en la misma esquinita y vamos a hacer un punto bajo, cogiendo los 2 grannies. Y hacemos otro punto bajo más, eso para las esquinitas. Ahora vamos a ir buscando punto por punto y los vamos a ir uniendo. Entonces introducimos en el primer punto alto que tenemos, introducimos en el punto alto trasero y hacemos punto bajo. En el siguiente punto alto hacemos lo mismo introduciendo por ambos puntos. En el siguiente también. Al llegar al espacio de cadena entre grupitos, ahí haremos un punto bajo. Y vamos así uniendo punto por punto alrededor de ambos grannies. Cuando lleguemos a las esquinitas, haremos 2 puntos altos para unirlos aquí, en lo que es la esquina.
Terminé de unir ambos grannies y le he introducido ahora la bolsita para ver si quedaba todo bien y para saber cuánto trocito me queda por tejer por aquí. Calculo entonces que me quedarán unas 6 vueltas por tejer hasta la parte superior de mi bolsita. Vamos a aprender ahora cómo tejer esta parte superior. Estamos aquí entonces justo en lo que es la costura donde acabamos de terminar de unir los dos grannies. Entonces aquí voy a tejer 3 puntos de cadena. 1, 2 y 3 puntitos de cadena. Me voy a ir a este espacio que tengo aquí, que es justo el espacio de la esquinita, y ahí voy a hacer un punto alto. Hacemos un punto de cadena de separación, nos vamos a este espacio y hacemos 3 puntos altos. Punto de cadena de nuevo, me voy al siguiente espacio y de nuevo 3 puntos altos. Puntito de cadena y así voy a seguir recorriendo todo este ladito hasta la costura. Voy acercándome ya aquí a lo que es la costura, es esta de aquí. Como ves tengo aquí 2 grupos de puntos altos. Voy a hacer un grupito aquí, que es el que me corresponde. Un punto de cadena, me salto a este espacio justo antes de la costura y trabajo un punto alto, pico en la costura, hago también un puntito alto ahí y hago un punto alto en el primer espacio que me encuentro de esquina. Hago un puntito de cadena y ya me salto al siguiente espacio y continúo haciendo mis grupitos de 3 puntos altos. Así vamos a continuar hasta llegar al inicio de la vuelta de nuevo. Ya me voy acercando por aquí de nuevo a la otra costura que es el inicio de nuestra vuelta. Aquí vamos a hacer un punto alto. Así vamos a terminar lo que es ese grupito de 3 puntos altos. Aquí teníamos la cadenita con la que subimos y voy a picar en el puntito más alto de cadena de esta cadenita que hicimos aquí. Pico ahí y voy a hacer un punto raso para terminar nuestra vuelta. Me voy a ir a este puntito alto que tenemos aquí y voy a hacer un punto raso. Ahora me voy a ir a este espacio, voy a hacer un punto bajo y una cadenita de subida que me va a representar un punto alto y hago 2 puntos altos. 1 y 2. Este sería nuestro primer grupito ya en uno de los espacios y ahora continuamos haciendo punto de cadena y nuestros grupitos de 3 puntos altos, así hasta el final de la vuelta. Ya voy llegando por aquí al final de mi vuelta, me queda tejer un grupito de 3 puntos altos aquí. Y vamos a cerrar vuelta. Voy a hacer el puntito de cadena que no se me olvide. Aquí tenemos nuestro puntito abajo y nuestro punto de cadena. Vamos a introducir en la cadenita y vamos a cerrar con un punto raso. Avanzamos con un punto raso en el siguiente punto alto, en el siguiente también. Vamos al espacio y ahí vamos a hacer nuestro punto bajo, nuestra cadenita y ya empezamos con puntos altos.
Así vamos a continuar tejiendo el número de vueltas necesario para llegar a completar nuestra bolsa. Ya he completado por aquí lo que es el alto para mi bolsita. Al final he tenido que hacer 7 vueltas en negro. Ahora le vamos a hacer una vuelta más a puntos bajos. Ya tejí por aquí mi puntito de cadena correspondiente, me voy a la cadenita que tengo aquí y cierro con un punto raso. En ese mismo punto voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto alto trabajaré otro punto bajo. Y en el siguiente también. En el espacio de cadena que tengo aquí voy a hacer también un puntito bajo y así voy a ir haciendo esos puntos en cada punto alto que me encuentre y en el espacio de cadena que tenemos también. Así vamos a seguir trabajando toda la vuelta. Ya he llegado por aquí al final de mi vuelta y aquí justo he hecho mi último punto bajo. Ahora vamos a tirar de la hebra dejándonos suficiente hilo para poderlo ahora rematar. Cortamos y sacamos por aquí del loop. Ahora vamos a enhebrar nuestra agujita lanera. Aquí vamos a buscar el primer punto bajo que tenemos aquí, con la cadenita no, sería el siguiente. Ahí vamos a introducir debajo de la espiguita y nos vamos a traer nuestra hebra. Y vamos a introducir de donde sale este hilito de aquí, justo en esa espiguita. Metemos nuestra agujita por el centro de la espiga y tomamos un hilito que tenemos justo detrás del punto. Llevamos nuestra agujita hacia atrás, ajustamos ahí bien el puntito y nos vamos por el interior de nuestro bolso. Aquí por el interior vamos a ir introduciendo nuestra aguja por entre los puntos. Yo suelo regresar a algún puntito para poderlo anudar, sigo avanzando. Y cuando ya tenga suficiente hilo rematado, lo podríamos cortar. Ahora ya vamos a introducir nuestro bolso en la bolsita y vamos a coserlo por la parte superior. Nos vamos a preparar el hilo adecuado con la aguja de coser adecuada. Bueno, ya tengo por aquí montada la bolsita con lo que es nuestro bolsito tejido. Y ahora lo vamos a coser. Yo luego le voy a poner unos alfileриtos aquí para no perderme por dónde voy y que todo quede bien ajustadito. Me voy a ir a uno de los laditos, voy a introducir mi hilo por lo que es la tela. Voy a hacer aquí una pasada. Voy a regresar y lo voy a hacer otra vez. Y ahora voy a introducir por debajo de la espiguita del punto, paso mi hilo, avanzo a la siguiente espiguita, introduzco por ahí y voy enganchando a la vez en la tela. Voy a introducir en la siguiente espiguita, paso mi hilo por aquí por delante y vuelvo a introducir por la tela. Voy viendo ahí que me quede todo bien y así voy a seguir bordeando toda la costura. Ahora cuando lo tenga terminado te enseño cómo queda. Mira, pues terminé ya de coser toda la parte superior de nuestro bolsito y así es como nos ha quedado. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil y nos vemos en el próximo. Un abrazo.